Buenas tardes, jóvenes estudiantes de tercero y secundaria. Entramos ya a la semana número 7 de Aprendo en Casa. Hoy tenemos el título Ubicamos puntos equidistantes y aplicamos semejanza en situaciones de la vida cotidiana. Con ustedes el profesor César Torrico. A ver, vamos a tomar en cuenta algunos conceptos básicos. ¿Qué les parece? Por ejemplo, altura. ¿Qué conocemos como altura? Es un segmento perpendicular a un lado trazado desde el vértice del lado opuesto. Una mediatriz vendría a ser una recta perpendicular a un lado que pasa por el punto medio de ese lado. Una mediana viene a ser el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Y una bisectriz es el segmento que biseca a un ángulo interior o exterior. Veamos con una gráfica para entenderlo mejor. A ver, veamos aquí. Altura. Aquí en el triángulo que está en la parte inferior izquierda. Aquí donde estoy señalando. Altura, miren, ¿ve? Este es uno de los lados y en forma perpendicular trazamos hacia arriba hasta la parte más alta de ese triángulo. Ahí trazamos su altura. Pero, profe, si lo quiero trazar la altura desde el otro lado, muy bien, entonces trázalo desde aquí, a ver. Trazamos esta línea que también vendría a ser altura. Profe, y de la otra línea, del otro lado, también podemos desde aquí, mira. Trazamos una perpendicular así hasta la parte superior. Ahí. Esas tres alturas de ese triángulo, cuando se cruzan en un punto, aquí en este punto de concurrencia, ese punto se llamará, ese puntito rojo se llamará ortocentro, ¿ya? Es ahí donde se intersecan las alturas. El siguiente punto dice aquí mediatriz. Mediatriz. La mediatriz se encuentra aquí en el segundo triángulo de arriba a la derecha. Mediatriz. Dice ahí que es una recta perpendicular a un lado que pasa por el punto medio de ese lado. A ver, veamos. Observemos aquí, mira. Observemos aquí. Este lado, de este lado que estoy señalando aquí con el cursor, nos ponemos en el centro, aquí. Y de ahí trazamos una recta en forma perpendicular. A esa recta se le llama mediatriz. Profe, ¿y si quiero trazar la mediatriz de otro lado? Bueno, trázala desde aquí, a ver, de abajo, de este lado de aquí. Otra perpendicular así, ¿ven? Aquí está. Profe, si quiero trazarla del otro lado, bueno, trázala también de aquí, mira, salen tres mediatrices entonces, ¿verdad? Recuerda que tiene que ser perpendicular y debe estar en el centro de cada lado. Ahora, esas tres mediatrices que hemos trazado se juntan aquí en este punto rojo, se cruzan en ese punto rojo. Entonces, a ese punto de concurrencia le llamamos circuncentro. Circuncentro, ¿ya? Vayamos a la parte número 3, mediana. El triángulo está en la parte inferior derecha, aquí donde estoy señalando con el cursor. La mediana. Dice que es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Es decir, yo me pongo aquí en este vértice y miro el lado que está aquí al frente y busco el centro. Acá está el centro, entonces yo uno una línea ahí. Profe, a ver de nuevo con el otro vértice. Ya, me voy a poner en este vértice. Y voy a trazar una recta y que vaya al frente, al otro lado, y al centro de ese lado. Aquí está el centro, ¿ya? Y lo mismo hago con él. Trazo desde aquí una recta que vaya justo al centro del lado que está opuesto. Al centro. Esas tres rectas que he trazado se cruzan aquí en el centro, en ese punto rojo. ¿Lo pueden observar? Ese puntito rojo que está aquí será el punto de concurrencia de las medianas. A eso se le llama baricentro. Y por último, la bisectriz dice segmento que biseca un ángulo interior o exterior. A ver, si yo tomo de aquí este vértice de este ángulo, trazo una recta y divido ese ángulo en dos partes iguales. Sale la recta hacia el otro lado. Lo mismo hago aquí. Trazo una recta que divide ese ángulo en dos partes iguales. Está mi recta por aquí, ¿ves? Y trazo de este otro vértice, trazo otra recta que divida ese ángulo en dos partes iguales. Aquí va a haber un punto rojo, ese punto de concurrencia, ahí se cruzan. A ese cruce de esas bisectrices se le conoce como incentro, ¿ya? Entonces ahí tenemos las definiciones en gráfica también
de lo que son esas líneas en el triángulo, ¿ya? Sigamos. Esto nos va a servir para poder avanzar. Veamos una situación. Dice, las asociaciones de padres de familia de 3 instituciones educativas de la zona en coordinación con sus directores y para fomentar la práctica del deporte de sus estudiantes, buscan un lugar donde construir un polideportivo que sea equidistante a los 3 colegios. Para ello deciden contratar a un ingeniero que decide y que determine la ubicación exacta del complejo, a quien le proporcionan el plano a escala, que es 1,2.3000, de la zona donde se encuentran las instituciones educativas. Aquí se las muestro. Ahí está. ¿Ven? Ustedes aquí pueden observar la institución educativa Manuel González Prada, aquí en el lado izquierdo, estoy señalándolo con el cursor. Aquí un poco más a la derecha tenemos el Colegio Nacional Juan Velasco Alvarado, y aquí en la parte inferior derecha tenemos el Colegio Peruano Suizo. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos piden. Dice también, o sea, nos da un adicional. La distancia en el plano entre la institución educativa Manuel González Prada y el peruano suizo es de 34 centímetros en el plano. La distancia entre Manuel González Prada y Juan Velasco Alvarado es de 16 centímetros en el plano. La distancia de Juan Velasco Alvarado y el peruano suizo es de 25 centímetros en el plano. Nos dicen, número 1, ¿cuánto miden las distancias geométricas reales entre las instituciones educativas? Y número 2, ¿dónde estará ubicado el polideportivo? Señala el plano. Veamos. Vamos a ver nuestra solución. 1 centímetro en el plano equivale a 3000 centímetros en la realidad. Eso es lo que nos dicen, el dato que nos han entregado. Ahora, la distancia en el plano entre la institución educativa Manuel González Prada y la institución educativa peruano-suiza es de 34 centímetros en el plano. Entonces, si 1 centímetro en el plano equivale a 3000 centímetros reales, 34 centímetros, ¿a cuánto equivale? Hacemos una regla de 3 simple directa, ¿no? Multiplicamos 34 por 3000 y eso nos da 102.000 centímetros. Es decir, mira, si yo tomo de aquí mira, aquí estoy señalando, estos dos ceritos me va a equivaler a 100 centímetros. Recuerda que 100 tiene 2 ceros. Entonces, estos 2 ceritos va a ser de 100. Lo quito de acá porque estos 2 me va a representar a 100, repito. Si quito estos 2 que me va a dar 100 centímetros, recuerda que 100 centímetros es 1 metro, ya lo quitamos. ¿Qué cosa nos queda? 1020. Porque estos 2 ceros, ¿qué me hacen ahora? Me hacen metro, ¿verdad? Entonces será 1020 metros. Y aquí está en el lado derecho. Seguimos. Hacemos lo mismo con las otras instituciones, dice. Distancia en el plano de la institución educativa Manuel González Prada y Juan Velasco Alvarado. 16 centímetros en el plano. Hacemos lo mismo. 1 centímetro en el plano equivale a 3000 centímetros reales, ¿no? Entonces, 16 centímetros, ¿a cuánto equivale? Nuevamente hacemos nuestra regla de 3. Y eso nos da 48.000 centímetros. Hacemos lo mismo. A ver, vamos a recordarnos un poquito lo que hemos hecho aquí arriba. Estos 2 ceros, ¿qué me representan? Los ceros de 100. ¿No es que 100 tiene 2 ceros? Estos son los ceros de 100. Entonces, si esos 2 son los ceros de 100 y 100 centímetros viene a ser 1 metro, entonces eso será 480 metros. Ahí está, ¿ven? Tercera distancia en el plano. Juan Velasco Alvarado y la institución peruano-suiza es de 25 centímetros en el plano. Lo mismo. 1 centímetro equivale a 3000 centímetros reales. Entonces, 25 centímetros, ¿cuánto será? Otra regla de 3. Y eso nos da 75.000 centímetros. A ver, nuevamente lo que apliqué arriba. A ver, estos 2 ceritos me hacen metro. Entonces será 750 metros. Las distancias reales entre las instituciones educativas son
1020 metros, 480 metros y 750 metros. Con eso tenemos respondida la primera pregunta de la situación que nos han dado aquí. A ver. Del plano a escala presentado en la situación representa la figura que forman las instituciones, la distancia entre las tres instituciones educativas. Veamos. Con ayuda de una regla, se traza una recta perpendicular por el punto medio de cada lado del triángulo como se muestra en el gráfico 1. Ahí está el gráfico 1, ¿ven? En el lado izquierdo, Manuel González Prada, en la parte superior derecha, Juan Velasco Alvarado, y en la parte inferior derecha del triángulo está la institución educativa peruano-suiza. ¿Qué es lo que hemos hecho? Como hemos trazado entre los tres puntos de los tres colegios, hemos formado un triángulo. Y le hemos trazado esas líneas perpendiculares desde el centro de cada uno de los lados. ¿Cómo se llamaban esas medidas? Mediatrices, ¿se acuerdan? Y el polideportivo debe estar ahí justo donde está el cruce de las mediatrices. A ese punto de concurrencia, en ese punto de concurrencia es donde debe de estar el polideportivo. ¿Ven? Ahí están las mediatrices, ¿ven? Entonces, mira, ven. ¿Recuerda qué cosa te expliqué al inicio? Que donde concurren las mediatrices, donde se cruzan, se llama circuncentro. En ese circuncentro debe estar el polideportivo. Circuncentro. Quiere decir que este punto coincide con la distancia entre estos puntos del colegio de cada uno de ellos. ¿Ya? Vamos a ver. A ver. Si ustedes toman una regla y miden la distancia de cada institución educativa al polideportivo, es la misma. Para nuestro caso, equivalen a 18 centímetros. Lo vas a poder hacer en tu casita si gustas, lo puedes medir con una regla, pero vas a tener que trazar las medidas. 16 centímetros de Manuel González Prada al Colegio Juan Velasco Alvarado. ¿Ven? Aquí cómo está. Del Juan Velasco Alvarado hacia Peruano Suizo, 25 centímetros. Y del Peruano Suizo a Manuel González Prada, 34 centímetros. Si tú tomas todas esas medidas en una hoja de tu cuaderno, una hoja doble, ¿ya? Para que entre las medidas. Trazas así, entonces, donde está el circuncentro, es decir, donde se cruzan las mediatrices, vas a formar una línea que vaya hacia cada colegio. Desde el circuncentro, una línea a cada colegio. ¿Ves cómo estoy haciendo con el cursor? ¿Ven? Una línea, una línea para cada colegio. Si lo medimos con el centímetro, nos va a dar 18. Poquito más, poquito menos aproximado, ¿ya? 18. Entonces, ese sería el lugar donde va a ir el polideportivo, ¿ya? Está cerca a la calle 200 millas, ¿qué más? Y Los Álamos, ¿no? Los Álamos, dice. Muy bien. Ese es el punto, ese punto de concurrencia es donde va a ir el polideportivo. Listo, se acabó. Vayamos a otra situación. Situación número 2. ¿Cuánto mide la estatua de Cristo del Pacífico, situada en el distrito de Chorrillos, que está en Lima? Si proyecta una sombra de 12,58 metros y en ese mismo instante, cerca de la estatua, un estudiante de 1,5 metros, de 1,50 metros de estatura, proyecta una sombra de 51 centímetros. A ver, veamos. Vamos a ver nuestra solución. Representamos la situación y los datos mediante dos gráficos, R1 y R2. Observa que los triángulos ABC y ADE son semejantes. Tienen un ángulo recto y comparten además el ángulo A. Mira, observa. Ahí está. No olvidar, recordemos que 51 centímetros equivale a 0,51 metros. Profe, ¿cómo hizo eso? A ver, imagínate que sea 50 centímetros. 50 centímetros, ¿a cuánto equivale? A medio metro, ¿sí o no? ¿Y medio metro cuánto es? 0,50. 50 centímetros, 0,50. Entonces, 51 centímetros, 0,51. Listo. Veamos, aquí nos dan en la figura R1, tenemos aquí el estudiante que mide 1,5 metros o 1,5, la sombra que proyecta que es 0,51 metros.
aquí la estatua de Cristo del Pacífico, que es una altura que no conocemos, vamos a averiguar. Y la sombra que proyecta son de 12 metros con 58 centímetros. Nos damos cuenta, miren, la altura de aquí es concordante con la altura del niño. No, no quiere decir que son la misma altura, solamente que concuerdan en proyecciones, no, sino que concuerdan que están en forma perpendicular, ¿no? Muy bien. El ángulo A que tienen aquí, si son semejantes, este ángulo de aquí es semejante a este ángulo de acá. ¿Ven? Sigamos entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a encontrar una relación. La relación que vamos a encontrar es del gráfico R2 y al R1 debe haber una coincidencia de relación o semejanza. Veamos. Yo digo así, la altura del Cristo del Pacífico, la altura del Cristo del Pacífico relacionado con su sombra va a ser igual a la altura del niño o del estudiante relacionado con su sombra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Este 12,58 que está dividiendo puede pasar a multiplicar al otro lado. Y quedaría 12,58 por 1,50 entre 0,50. Al efectuar esa multiplicación y esa división, nos sale que la altura es 37 metros. Por lo tanto, me preguntan cuánto mide la estatua de Cristo del Pacífico. 37 metros. ¿Ya? Solamente hemos hecho una relación entre el primer triángulo y el segundo triángulo, ¿ya? Vayamos a la situación número 3. Los alcaldes de 3 distritos de la región del Cusco planean construir un pozo para abastecer de agua a sus respectivas comunidades. Cada alcalde desea que las conducciones de agua hasta su distrito no sean más largas que las de cualquiera de sus vecinos. Por ello han decidido que el lugar de perforación se encuentren exactamente a la misma distancia de las 3 comunidades. ¿Cuál es el punto notable que permitirá cumplir con las condiciones de los alcaldes? A ver, mírenme, acá están los 3 distritos, miren, distrito 1, distrito 2, distrito 3, ¿ya? Entonces, para yo poder saber cuál es el lugar donde deben hacer la perforación para que queden o se encuentren exactamente a la misma distancia de las 3 comunidades, lo único que hago es trazo estos desde el punto 1, punto 2 y punto 3, que me representa un triángulo, ahí están las líneas rojas que ustedes pueden observar, se forma un triángulo, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con esas líneas? Mira, voy a trazar, mira lo que estoy trazando aquí. Esta línea perpendicular, ajá, esta de aquí, en este lado, está pasando una línea perpendicular, es una mediatriz. Aquí estoy pasando otra línea perpendicular, a ese lado otra mediatriz, y de aquí otra línea perpendicular, es otra mediatriz. Hay 3 mediatrices, y el punto donde concurren esas mediatrices se llama circuncentro. Ese circuncentro me va a indicar que ese punto dista del distrito 1, del distrito 2 y del distrito 3 la misma distancia. Entonces me preguntan, ¿cuál es el punto notable que permitirá cumplir con las condiciones de los alcaldes? El circuncentro. Y listo, el circuncentro. Vayamos a otra situación. Situación 4. Los astrónomos saben que la constelación del hemisferio norte, Osa Mayor, contiene 3 estrellas muy brillantes, Alcaid, Dube y Pecta, las cuales forman el triángulo ABC, el que les voy a mostrar aquí. La medida del ángulo B es 125 y la medida del ángulo C es 34. ¿Cuánto mide el ángulo A? Bueno, en este ejercicio te vas a poder pasear tranquilamente. ¿Por qué? Porque sabemos que las medidas, la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Si tú ya tienes 2 de ellos, es fácil hallar el tercero, ¿no? Hacemos una ecuación sumamente simple. De ahí despejamos el valor de X y sale que es 21 grados el ángulo A. Y listo.
Se terminó esa situación. Vayamos a una situación 5. La columna de la izquierda presenta diferentes figuras de triángulos en las que aparece la recta BM. Asocia cada figura con el nombre que recibe esa recta. Ahí está la figura de la izquierda. Veamos la figura de la derecha. Ya te enseñé esta parte, ya te enseñé esto en la primera parte. Es decir, que ahora debes estar, pues, listo, ¿verdad? Vamos a recordar. Mira, parte del vértice y se va al centro del lado opuesto. ¿Cómo se llama esa recta? Muy bien, mediana. Ahora, veamos el otro, mira. Es una recta perpendicular que sale, que cruza por el centro de un lado del triángulo. ¿Cómo se llama? Mediatriz, muy bien. Te quedan dos. Mira, esta recta cruza por el vértice cortando a ese ángulo en dos partes iguales. ¿Cómo se llama? Bisectriz. Entonces, por conclusión, pues esa última figura será una altura, ¿no? Es todo lo que mide ese triángulo de alto. Altura. Muy bien. Entonces, aquí hemos repasado, miren lo que es una mediatriz, lo que es una altura, lo que es una mediana, lo que es una bisectriz. ¿Cómo se llaman los puntos de concurrencia donde están las mediatrices? ¿Cómo se llaman los puntos de concurrencia donde están las alturas? ¿Cómo se llaman los puntos de concurrencia donde están las medianas? ¿Y cómo se llaman los puntos de concurrencia donde están las bisectrices? Todo eso hemos visto y hemos podido aprender en esta sesión. Muy bien, continuemos. Y ahora viene la parte divertida, la tarea de esta semana. ¿Cuánto mide un edificio en Lima si proyecta una sombra de 10 metros? Y en ese mismo momento, en ese mismo instante, cerca del edificio, una persona de 1,60 m de estatura proyecta una sombra de 50 centímetros. Esa es tu tareita para esta semana y yo sé que tú puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque eres capaz de lograrlo. Inténtalo. Y nos encontramos en la sesión número 8. No te olvides de realizar esta situación. Nos vemos.